Bueno, vamos a hacer la oración, así somos justos con los puntuales. Esperen que me pongo en Spotlight. Ahí estamos. Muchas gracias. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la segunda carta a Timoteo. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te ruego por su manifestación como Rey. Proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y pedagogía, porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, siguiendo sus pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen los oídos. Darán la espalda a la verdad y se volverán para escuchar cosas fantasiosas. Tú vigila continuamente, aguanta las pruebas, realiza la tarea de anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. En cuanto a mí, ha llegado la hora del sacrificio y el momento de mi partida es inminente. He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Solo me espera la corona de la justicia que el Señor, como justo juez, me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino a cuantos desean su manifestación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, simplemente poner en manos de Dios todo este camino, esta carrera, diría San Pablo, que hemos hecho a través del curso de las iglesias que los apóstoles nos dejaron, que podamos realmente a través de esto animarnos como a profundizar en la palabra de Dios y en la sana doctrina. Siempre es un buen escape escuchar cosas más simples, más fáciles, que intentar profundizar en nuestra fe y en la sana doctrina, como dice, ¿no? Poder profundizar en qué es lo que Dios nos enseña, ¿sí? Entonces, que Dios y la Virgen nos ayuden a mantenernos siempre atentos y a la escucha de la palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, como anuncié la vez pasada, la idea de esta clase va a ser más breve, me imagino. La idea es simplemente hacer un repaso del curso y poder abrirnos a preguntas, ¿sí? Luisa va a estar compartiendo con nosotros no todo el tiempo, pero puede también, me parece que el curso pasado no nos abrimos a preguntas, si no me equivoco, terminamos con el libro Los signos y no nos dio tiempo. Pero si hubiese también preguntas y Luisa está en medio de nosotros como Cristo, podemos abrirnos a preguntas que hagan referencia a ese curso, ¿sí? Y si no, intentaremos contestar si Luisa no está y si no sé las respuestas o alguno no sabe las respuestas, quedará en el tintero. Bien, les comparto pantalla. El teléfono está insistente. Cuando uno no sabe hacer dos cosas a la vez es impresionante. Ahí vamos. Bueno, como dijimos, todo este curso estuvimos siguiendo a Raymond Brown. El libro que seguimos es La Iglesia que los Apóstoles nos dejaron. Fuimos hablando igual de algunos otros. La Comunidad del Discípulo Amado es un libro muy interesante, ¿sí? Raymond Brown, si bien es muy ameno a la hora de leerlo, es un biblista profundo, ¿sí? No anda con chiquitadas, no es para leerlo en la sala de espera del dentista. Pero es bastante ameno en su manera de escribir. Sin embargo, tiene libros muy profundos. También está el comentario al Evangelio según San Juan y tiene varias otras cosas. El comentario a San Jerónimo tiene unos cuantos artículos, si no me equivoco. Creo que también lo fue como guiando en la edición. Bueno, ¿se acuerdan que comenzamos allá tiempo atrás, 6 clases atrás, hablando de la Lumen Gentium, de cómo el Concilio Vaticano II, esta constitución, la Lumen Gentium,
nos invita a repensar la iglesia y a repensar la categoría que utilizamos de iglesia. Habíamos dicho que antes del concilio, tal vez la imagen que más prevalecía era la de sociedad perfecta. Durante el concilio se utilizó sobre todo la de pueblo de Dios, y después del concilio la que más quedó y más se explotó, por así decir, es la de cuerpo de Cristo. Bien, y a través de estos números de Lumen Gentium 6, íbamos viendo cómo desde la escritura se va utilizando distintas imágenes, la del redil, la grey, la de la labranza, la de la vid, la de la familia, la de la novia, ¿sí? La de la edificación, somos piedras vivas. Hay unas cuantas imágenes, ahí la Jerusalén de arriba, la Madre Nuestra, la esposa. Hay unas cuantas imágenes bíblicas que se utilizan en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Dios, y en el Nuevo Testamento continuamos con el pueblo de Dios, pero más en concreto en la iglesia, ¿sí? Me voy de tema, pero ¿se acuerdan cómo en la última clase, creo que fue, cuando hablamos, no, la anteúltima, cuando hablamos del Evangelio según San Juan, veíamos que muchas de estas imágenes y muchas otras, el evangelista, el cuarto evangelista, San Juan, las utiliza desde la cristología, pero desde la cristología nos invita y nos da a entender cómo formar parte del cuerpo de Cristo, que habíamos hablado de la vid y los sarmientos, del buen pastor y las ovejas, y varias otras imágenes que utilizamos. Entonces, esto como para tener un panorama de que ya bíblicamente hay muchas imágenes, y por lo tanto detrás de las imágenes hay muchas categorías y concepciones del pueblo de Dios. Esto como para abrirnos el panorama ya desde la entrada. En la introducción de este libro de Raymond Brown, él habla de la era subapostólica y justamente plantea cuál es el problema. El problema, por así decirlo, es esta pregunta. ¿Qué sucedió cuando desapareció el último testigo apostólico y la iglesia ya no pudo depender del testimonio de aquellos que podían decir, yo vi a quién, a Jesús, ¿sí? En su momento, y por eso veíamos, y lo vamos a ver ahora, cómo las tradiciones paulinas, pero post-paulinas sobre todo, la de las pastorales y Colosenses y Efesios, buscaban en cierta manera, sobre todo las pastorales, cimentarse en una tradición apostólica. ¿Por qué? Porque en los apóstoles estaba esa ancla de decir, bueno, ellos fueron los testigos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, lo que han visto nuestros ojos, eso transmitimos. Bueno, ¿qué pasa cuando ya no hay nadie que pueda decir, mis ojos vieron, mis oídos escucharon a Jesús? Ese es como el gran interrogante. ¿Bien? Se puede afirmar que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito después de la muerte del último apóstol conocido. Antiguamente se pensaba, y por eso los nombres de tantas cartas, ¿sí?, que la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en la época apostólica, que fueron los propios apóstoles que escribieron la primera de Pedro, la segunda de Pedro, las cartas paulinas, con las 13 cartas de tradición paulina. Se pensaba originalmente que todas eran auténticas, incluso la carta a los hebreos originalmente se la enmarcaba en esas cartas paulinas. Bueno, con el tiempo, con las cartas juánicas, ¿sí?, el Evangelio según San Juan, con el tiempo y con estudios mucho más profundos, y con el avance de las ciencias que fue permitiendo ciertas cosas también, fueron descubriendo los biblistas y los estudiosos que la mayoría de estos escritos y de estos libros en realidad son posteriores a la muerte del último de los apóstoles, ¿sí?, la mayoría. Entonces Raymond Brown presenta esta subdivisión, la era apostólica, la era subapostólica. Todo eso estaría del primer al segundo tercio del siglo I. Si dividimos el siglo I en 3 tercios, bueno, el primero y el segundo corresponden a la era apostólica y la subapostólica, que él llama subapostólica,
Y el tercer tercio, el último tercio del siglo I, corresponde a la era post-apostólica. En esta era post-apostólica es donde estaría escrita la mayoría del Nuevo Testamento. Bien, ¿se acuerdan que esto no lo puse acá para no abundar y no repetir todo? Pero que después ya vienen los padres donde ya no importa tanto, ya no están tan interesados en hacerse pasar por apóstoles, en mantener esa tradición apostólica desde el nombre que lleva el libro, sino que, bueno, ya saben que están anclados en esa tradición, pero se llaman por su nombre, ¿sí? Algo de esto hice referencia en el comienzo, en la primera clase. Las iglesias que los apóstoles nos dejaron, acá como el índice, lo que fuimos viendo, la tradición paulina en las pastorales fue la primera clase, Colosenses y Efesios, que sigue siendo tradición paulina, la segunda clase, Lucas y Hechos, la tercera clase, que en realidad ahí hay un error, ¿sí? Primera Pedro lo vimos junto con, si no me equivoco, lo vimos con Colosenses y Efesios o con Lucas y Hechos, estaba anclada en alguna de estas clases, ¿sí? La tradición del discípulo amado en el Evangelio según San Juan lo vimos junto con las cartas juánicas, así que eso fue la cuarta clase. La quinta clase fue la tradición de la cristiandad judeo-gentil en Mateo, y ahora esta sería la sexta clase y es un repaso, así que esta filmina está medio recauchutada, quedó en lo antiguo, ¿bien? Se los corrijo ahí sobre la marcha. Bueno, en la primera vimos la tradición paulina en las pastorales, ¿se acuerdan? Timoteo y Tito, donde fuimos viendo en todas las fortalezas y las debilidades. ¿Cuáles eran las fortalezas? Las fortalezas estaban justamente en esa ancla y en la pirámide, que era justamente dar firmeza. Y la oración de hoy la basamos en eso, era la segunda carta a Timoteo, que es justamente poder cimentar, poder fundar nuestra fe en la buena doctrina, y la buena doctrina era seguir la tradición apostólica, ¿sí? Por eso el autor de las cartas pastorales quiere hacer de cuenta que él es Pablo para decir, bueno, acá está la buena doctrina, y advierte, como leíamos en la oración, de esos falsos maestros que simplemente van a dejarse llevar por adulaciones y que no van a buscar la verdadera doctrina, sino lo que sea más fácil y más aplaudido, por así decirlo. Pero justamente la fortaleza estaba en esa estructura que quiere dar y en los cargos eclesiales, ¿sí? En la elección de los cargos eclesiales. ¿Se acuerdan que decíamos que seguramente si tuviésemos que someter a San Pablo a la evaluación y a los consejos que dan las cartas pastorales, ni San Pablo hubiese aprobado el examen de las cartas pastorales, porque todo tenía que ser tan seguro, tan firme, tan cuidado, tan claro, que quedaba un poco fuera de lugar lo carismático y lo osado. Decíamos que eso es muy bueno en época de tempestad, como tener cimientos fuertes. El ancla es buena para mantenerse firme en medio de las olas, pero cuando no hay olas, si no levantás el ancla, te va a quedar varado ahí, no avanzás. La contra justamente era esa, que en momentos de calma, fuera de esa época en que fueron escritas las pastorales, tanta rigurosidad, tanta estructura, ser tan meticulosos en la elección de los cargos eclesiales, bueno, al final vamos a terminar siendo como Robocop, que necesitamos WD-40 para aprender a bailar, por así decirlo, para aprender a caminar acorde a lo que los tiempos van pidiendo. Continuamos. Después, la segunda clase vimos Colosenses y Efesios, que como decíamos continúa siendo tradición paulina, continúa utilizando esta imagen de cuerpo de la iglesia, que es bien propia de Corintios, de las cartas auténticas de San Pablo, con la diferencia que Cristo es la cabeza. Bien, decíamos que otra imagen que utiliza mucho es esta de la novia,
que por eso la carta a los Efesios es una de las lecturas tan usadas en los casamientos, porque habla de esto de Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El matrimonio es esa imagen del amor de Cristo por la iglesia y el amor de Dios por su pueblo. Efesios sobre todo, pero Efesios y Colosenses utilizan mucho esto. Y toma relevancia, por lo tanto, el amor, ¿sí? El amor esponsal. Los consejos de las pastorales promueven una administración eficaz y cuidados, pero en último término no se ama una estructura o una institución por sí misma. Bien, ahí habíamos hablado justamente que la debilidad, eso que está ahí al final, la debilidad es que si tan hermosa, tan inmaculada es esta novia que presenta Colosenses y Efesios, a nadie se le ocurriría el ayornamiento, el modificarla, el poder adaptarla a la necesidad de los tiempos y sobre todo que a nadie se le ocurriría ver la debilidad. Hay que esconder toda debilidad que tiene porque si no la novia no es inmaculada. Entonces una novia inmaculada con manchas sería contradictorio. Entonces en el devenir histórico, si se quiere, muchas veces por hacer tanto énfasis en esta novia sin mancha, no logramos ver los defectos que la iglesia humanamente tiene y no logramos salir al cruce de esos defectos para mejorarlos. ¿Sí? Raymond Brown, desde este capítulo y desde algunos otros, decía, cuidadito que esto es un detalle no menor. ¿Sí? Pero esta invitación, las personas no aman las instituciones como tales, por eso raramente se entregan a ellas. Más bien, las instituciones existen por las personas. ¿Sí? Esto es una advertencia también muy importante. Mete, Efesios y Colosenses mete el tema del amor, que las pastorales no las tenían. Las pastorales miraban más el tema de la estructura. En Colosenses y Efesios entra el amor, en Juan va a entrar de una manera mucho más grande, pero bueno, tenemos que tener ese cuidadito, que entra el amor, pero que no sea un amor tan ciego que no pueda ver las correcciones, las manchas que la iglesia tiene y que es necesario atenderlas, ¿no? Lucas y Hechos, última tradición paulina que veíamos, Lucas y Hechos con la fortaleza en la continuidad. ¿Por qué la continuidad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Lucas y Hechos es una obra en dos partes y que esa continuidad la daba el Espíritu Santo, ¿sí? Que había guiado a Jesús en el Evangelio según San Lucas, el Espíritu Santo que guió a Jesús a tantos lugares, al desierto, a ser bautizado, a ciertos milagros, a estar solo en el monte y rezar. Bueno, es el mismo Espíritu Santo que guía a la iglesia en Pentecostés, que guía a Felipe, a Esteban, a Pablo, a Pedro y a tantos otros. La continuidad de esa eclesiología nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que no estamos solos, que no estamos flotando en el medio de la tormenta, sino que el Espíritu Santo que guió a todos estos personajes también nos sigue guiando a cada uno de nosotros. Somos bautizados y la iglesia está asistida por el Espíritu Santo. También veíamos como puntos fuertes que Hechos de los Apóstoles es quien desarrolla, solapadamente, pero quien desarrolla las notas de la iglesia, una santa católica y apostólica. El punto débil de esto es que no se prepara a un fracaso. Si uno va viendo los Hechos de los Apóstoles, eso que habíamos dicho, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea, Samaria y hasta los confines del mundo, Hechos de los Apóstoles parece que el Evangelio se va contagiando más rápido que el COVID, y que se va desparramando por todos lados. Sin embargo, la realidad muestra que no siempre es así y que el rechazo al Evangelio es una posibilidad, y de hecho es una posibilidad muy clara y muy concreta. Los ejemplos que daba Raymond Brown eran tal vez el de los musulmanes y cómo conquistaron el norte del África, que originalmente había sido tan cristiano. Bueno, después fuimos perdiendo terreno en ese sentido, y había algún otro ejemplo de la Edad Media y algún otro ejemplo que daba. Yo en concreto daba el ejemplo de las misiones
y que a veces uno golpea las palmas, toca la puerta y no siempre te abren las puertas para recibir el Evangelio. El otro ejemplo que daba Raymond Brown era el del iluminismo, ¿no? Como frente al iluminismo se combatió tan fuertemente el Evangelio en la modernidad. Bueno, ese es como el punto débil, no prepararnos para un cierto fracaso. Si bien en los Hechos de los Apóstoles, y poníamos creo que el ejemplo de Lidia, ¿sí? Que era la única que había recibido el Evangelio en ese lugar donde fue predicado por Pablo. Bueno, hay ciertos ejemplos de ese fracaso, si se quiere, del Evangelio, pero en principio los Hechos de los Apóstoles nos muestra como una explosión y una conquista de que el Evangelio fue pasando de Jerusalén hasta Roma y de Roma a los confines de la tierra. La tradición de Pedro, en la primera carta de Pedro, habíamos visto como punto fuerte esta pertenencia, ¿sí? Porque la pertenencia, ¿se acuerdan que dijimos que la primera carta de Pedro fue enviada a una comunidad que estaba rodeada de paganos? Entonces, la fortaleza era como ese cuidarse de la misma iglesia. Eran poquitos rodeados de paganos, ellos también convertidos desde el paganismo, y sentían ese sentido de pertenencia tan fuerte. El punto fuerte, leo a continuación, el punto fuerte de la eclesiología de Primera Pedro se basa en los beneficios reales derivados de la pertenencia. Si la gente percibe que perteneciendo a una iglesia obtiene algo que merece la pena, esa iglesia sobrevivirá, ¿sí? Frente a todo el embate que recibían de afuera, permanecían juntos, y viendo justamente la primera carta de Pedro, era eso, como una arenga constante de vale la pena resistir, mantengámonos fuertes, que ya va a llegar el reino de los cielos y que vamos a ver los frutos de este mantenerse fuerte, ¿sí? Israel, pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se mantuvo como pueblo de Dios después de la desaparición de Moisés y Josué. Hablábamos cómo utiliza tanto la primera carta de Pedro la imagen de este pueblo del Antiguo Testamento y todo este camino por el desierto. Bueno, ahora eso es válido, y esa imagen y muchas otras imágenes justamente de este peregrinar nos sirven como iglesia. Bien, la iglesia se mantendrá después de la desaparición de Pedro y de los apóstoles. El principal punto fuerte, a ver si es el punto... No, en realidad este sentimiento elitista es como la principal debilidad, ¿sí? Como mirar a los de afuera, de arriba, por arriba del hombro. Bueno, nosotros somos el pueblo elegido, todos estos que nos rodean, no. Ahí estaba la debilidad de la carta y la tradición petrina en la primera Pedro. Sentirnos pueblo elegido era una fortaleza porque nos unía más, pero nos separaba, nos alejaba del resto de los pueblos. Éramos como un gueto en medio de todos estos pueblos paganos. Ese sentimiento elitista es una debilidad que cae como cascada de esta eclesiología. Como anteúltimo, la tradición juánica, ¿sí? Y que este era como el favorito, si se quiere, en cierta manera, de Raymond Brown. Va a decir, leo la última cita: la eclesiología juánica es la más atrayente y estimulante del Nuevo Testamento, pero es también una de las menos estables. ¿Por qué? ¿Qué era lo atrayente? Lo atrayente era justamente que le ponía rostro a Jesús, ¿sí? Las tradiciones paulinas que estuvimos viendo, no se ve un rostro de Jesús, justamente decíamos, porque si bien Pablo tuvo esa experiencia mística, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El rostro de Cristo, el rostro del Cristo humano, del Jesús humano, no lo conoció, por así decirlo. Obviamente, y decíamos, y teníamos la salvedad, que para Pablo Jesús tenía un rostro concreto, ¿sí? Pero Pablo no hacía tanto hincapié en ese Jesús que los apóstoles conocieron, vieron, escucharon, eso que han visto mis ojos, esa experiencia de Jesús caminando por Galilea y por Judea, sino que
Bueno, San Pablo hablaba más desde esa experiencia mística y ese amor que sin lugar a dudas él tenía, pero desde otro lugar. Bien, entonces la gran fortaleza de la tradición juánica es ponerle un rostro concreto a Jesús. Y justamente no solo ponerle el rostro, sino amarlo. La tradición del discípulo amado. ¿A quién seguimos en el Evangelio según San Juan? No a los apóstoles, porque los apóstoles no son el faro por excelencia, sino que es el discípulo amado. El discípulo amado concreta en sí todo lo que nosotros como cristianos tenemos que tener, ¿sí? O que buscar al menos. Justamente ahí en la diapositiva, en la pintura de abajo, que está reclinado sobre el pecho de Jesús, es el discípulo amado. Y Pedro es el que le pregunta al discípulo amado para que el discípulo amado le pregunte a Jesús. Bueno, nosotros deberíamos reclinar la cabeza sobre el pecho de Jesús y tener ese encuentro personal, esa cercanía, esa ternura con Jesús en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es esa inestabilidad que aporta esto? Que justamente no da un entorno eclesial. Somos como discípulos amados Jesús y yo, por así decirlo. La fe se define en ese encuentro persona a persona entre Jesús y yo. No hay una dimensión, por lo menos no tan elaborada y no tan explícita, de la eclesiología, de una iglesia que camina junta, ¿sí? De hecho está ese añadido, ese anexo al Evangelio según San Juan, el último, que es parte del Evangelio según San Juan, obviamente, el último capítulo, donde ahí se recapitulan muchas cosas, incluso desde Pedro, esa relación entre Pedro y Juan, que si no tuviésemos ese añadido, nos quedarían ciertas cosas como demasiado tirantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fortaleza? La cercanía con Jesús y ponerle un rostro a Jesús y el amor y el vínculo personal con Jesús, pero la debilidad es la falta de esa dimensión comunitaria que como creyentes también tenemos. Por último, la tradición de Mateo. Es el único evangelista que utiliza la palabra iglesia. Esto es importantísimo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esta mixtura, esta mezcla entre paganos, cristianos provenientes del paganismo y cristianos provenientes del judaísmo? Y cómo Mateo busca unir ciertas cosas que no estaban tan unidas, busca cómo entrelazar en su iglesia, en su comunidad, esa tirantez que se da entre estos cristianos que provienen del paganismo y estos cristianos que provienen del judaísmo. Y por eso, por excelencia, nos va a ir mostrando, en cierta manera, esa necesidad de perdonar, de unir, de buscar la reconciliación, de buscar la oveja perdida, de como ser iglesia, en pocas palabras, ¿no? De solidificar esas piezas que están sueltas, por así decirlo, de unir y juntarnos. Por eso decíamos que para Mateo, terminamos la última clase diciendo que para Mateo hay un solo pecado imperdonable, que es no perdonar. Que en Jesús vemos ciertas actitudes que nosotros tenemos que replicar como iglesia. Insisto, la oveja perdida tal vez era por excelencia la parábola y el que nos indicaba. Poder, ¿se acuerdan que habíamos dicho con la corrección fraterna? Si tu hermano se equivoca, corrígelo. Si no acepta la corrección, llama a otro hermano y corríjanlo entre dos. Si no, llamen a la comunidad entera. Y si no, trátalo como un pagano. Y decíamos, ¿qué es tratarlo como pagano? Bueno, tratarlo como pagano es justamente intentar volver a evangelizarlo. No es desecharlo y no darle lugar, sino lo contrario. Bueno, necesita ser evangelizado. Entonces salgamos a buscarlo como ese pastor que sale a buscar la oveja perdida. Bien, dejo de compartir. Bueno, ese es el
rapidísimo y bestial repaso, ¿sí? Vamos a abrir, Alejandra, no te rías de mí, por favor. Vamos a abrir a preguntas, ¿sí? Podemos hacerlo, voy a sacar la posibilidad, si pueden levantar la mano para preguntar, digo, hay una función ahí para los que sepan que es levantar la mano, ustedes el resto me va ayudando, aprovechemos que Luisa está ahí hasta dentro de 7 minutos, si no me equivoco, ¿eh? Y después se nos raja, si hay alguna pregunta también sobre el libro de los signos del Evangelio según San Juan, podemos hacerlo. Vamos a poner que el chat sea para todos y vamos a poner que los participantes puedan desmutearse, siempre y cuando lo logre, ¿no? Ustedes que son coanfitriones, si me ayudan en esta parte, acá. Allow participant. Ahí se pueden desmutear si quieren. Tratemos de hacerlo ordenado. Ante esta diversidad, ¿cómo es que la Iglesia y la liturgia finalmente organizó de un modo tan parecido a la sinagoga? Se organizó, me imagino. Walter pregunta, ¿sí? Ante esta diversidad de Mateo, supongo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo es que la iglesia y la liturgia finalmente se organizó de un modo tan parecido a la sinagoga? Bueno, en esto algo habíamos dicho, no me acuerdo en qué momento lo dijimos, pero recordar que el proceso, si la desvinculación o la distinción entre cristianos y judíos no fue de la noche a la mañana, sino que fue llevando un proceso, mismo entre los propios cristianos. Esto de manera muy fuerte y mucho más tajante con la destrucción del templo en el año 70, ¿sí? Con Tito, pero durante el proceso de evangelización, ¿se acuerdan que algo hablamos cuando hablamos de San Pablo, ¿no? Y esa visión entre el cristiano y la ley judía, ¿eh? Que habían algunos que creían, y todo lo que hablamos del concilio de Antioquía, el concilio de Jerusalén, ¿sí? Hubo toda una disputa de hasta dónde había que cumplir la ley, hasta dónde no, y llevó años, llevó discusiones, llevó oración y llevó todo un proceso. Hay estudios hechos sobre esto y hay ríos de tinta, algunos tirando más para un lado y para otro, como el mundo biblista y todos los mundos, donde tenemos teoría para todos, pero saber que fue un proceso. Y en ese proceso, bueno, la identidad también, y en parte también queda contestado con todos estos cursos que vamos viendo. Ahora te paso la palabra, Luisa. En todo este proceso, de hecho, nosotros lo vemos 2000 años después como si hubiese habido un corte. Tenemos muchísimo de la tradición judía y gracias a Dios, por lo pronto, más de la mitad de nuestras sagradas escrituras, ¿no? Y en esto, lo bien que nos hace ir redescubriendo, y creo que estos cursos con humildad, pero van ayudando, ir redescubriendo cuánto de la fe de nuestros hermanos mayores tenemos, ¿sí? Pero insisto, a veces marcamos como si hubiese habido un corte con agua daña, que no es real eso. Luisa, todo tuyo. Sáquele el jugo a los 7 minutos. Eh, Simplemente agregar que en realidad, porque la pregunta era ¿por qué nos parecemos tanto a la sinagoga? Pero en realidad nosotros no nos parecemos mucho a la sinagoga, porque no se olviden que la sinagoga, eh, ellos tenían por un lado el templo donde se hacía, donde se celebraba verdaderamente la liturgia y se hacían sacrificios. La distinción clave es esa, ¿no? Es una liturgia sacrificial. La sinagoga simplemente era un lugar donde se reunían a leer la palabra de Dios y también funcionaba muchas veces como una escuela, tanto escuela bíblica como escuela. A la gente, a los niños se les enseñaba a leer y escribir, o sea, se parece mucho la sinagoga a las iglesias protestantes, donde no hay una liturgia sacrificial. Nuestra liturgia es una combinación de las dos cosas. Por un lado es una combinación de la liturgia sacrificial del templo, solamente que nosotros, el sacrificio nuestro es volver a, digamos, eh, a,
hacer presente, digamos así, el sacrificio de la cruz, pero de manera incruenta, ¿no? Eh, y también tenemos una liturgia de la palabra, pero no es exclusivamente igual, o sea, la sinagoga no es como nuestra liturgia. No sé si me entienden lo que quiero decir, pero junta las dos cosas. Lo que pasa es que con la destrucción del templo de Jerusalén, el pueblo judío, que solamente podía realizar sacrificios en el templo de Jerusalén, porque eso es muy importante captarlo, ellos solo podían hacer sacrificios en el templo de Jerusalén. Cuando se destruye el templo y además desaparece la casta sacerdotal, no hay más sacerdotes después, con la destrucción del templo, queda simplemente como un culto sinagogal, donde solamente se lee la palabra de Dios. Eso era lo que quería decir, no sé si... Sí, también agrego una cosita, ya es hilar mucho más fino, ¿no? Pero digo, también están habiendo muchos estudios ahora como debatiendo cómo era la sinagoga en la época de Jesús, porque la sinagoga que nosotros conocemos es la posterior a la destrucción del templo, ¿sí? La sinagoga rabínica, si se quiere, ¿sí? Ahora está habiendo todo un debate, ahora, hace tiempo, de cómo era esa sinagoga, si era tan parecida a lo que nosotros conocemos o si había unas cuantas diferencias de la que nosotros conocemos, porque, como dice Luisa, la presencia del templo y la destrucción del templo fue una bisagra gigantesca, ¿sí? Entonces, todo eso está en estudio, insisto, ríos de tinta para un lado y para otro, ¿eh? Pero bueno, eso está en discusión. Si querés, Luis, antes de irte, ahí hay alguien que tiene, Juan Carlos Vidig, tiene una pregunta sobre el libro Los signos. No sé si te da el tiempo. Sí, a mí no me llegó la pregunta, no la puedo No, es que ver. no llegó la pregunta, la va a hacer ahora. Si Ah, querés, perdón. desmuteate, Juan Carlos, no sé dónde andás. Sí, sí, acá estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, la pregunta es sobre el capítulo 6 de San Juan, el pan de vida. Mm, Yo estaba esperando ansiosamente cuando ibas a hablar de la parte este, donde se traduce del griego las palabras primero paguete y después trogón, mm, donde pareciera que en la segunda, en trogón, se refuerza el aspecto más mecánico del comer y en el paguete es más bien un acto más alimenticio o nutritivo. Y bueno, quería preguntarte si es así, donde en la segunda versión de comer se realza el aspecto, digamos, más físico de la comida. La pregunta tiene que ver con que hay un pastor pentecostal que queriendo eh, descubrir en la escritura que nuestra Eucaristía era un acto idolátrico, cuando investigó y llegó a esta parte, este fue un hecho, eh, el haber leído esta parte del Evangelio fue algo que a él lo transformó, ¿no? Ahí empezó a descubrir la realidad de nuestra fe. Y por eso quería preguntarte si podemos decir algo más sobre el sentido del paguete y de Trogón. sí, yo, si mal no recuerdo, yo lo mencioné eh, porque es como que el primero, Fagete, em, que es comer, y el otro es masticar. O sea, el otro es mucho más fuerte todavía que el sentido, o sea, comer, porque si ustedes no se acuerdan un poquito de lo que vivimos en el curso, es como que la primera parte del capítulo 6, cuando Jesús comienza a hablar, en realidad se puede referir más a creer en su palabra, o sea, el tema de, en el Antiguo Testamento hay lecturas como se habla de comer el pan similar a recibir la palabra de Dios. Sí.
pero poco a poco lo va transformando en su propio cuerpo, porque ahí interviene el tema del el que no come mi cuerpo, o sea, ya ahí la palabra es otra cosa, ya quedó atrás, claro, y bebe mi sangre, cosa que para un judío beber la sangre era anatema, ¿no? claro. Así que es realmente muy fuerte. Y bueno, y el uso de Trogon, como bien decís, refuerza el tema este porque ya es un acto físico muy fuerte que es masticar. ¿Eh? Y casi como, hasta inclusive medio como cuando uno arranca con los dientes la carne. O sea, eso es el sentido de Trogon. Y, Eh, y después esto se ve muy bien en el hecho de que la gente no lo puede soportar y se va. Los discípulos, o sea, muchos se van sí, y quedan los 12. Y Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí es donde Pedro dice, o sea, Jesús en ningún momento dice, no, no, esto lo dije en sentido figurado. De ninguna manera, muchachos, quédense acá, que yo solamente me refería a comer, pero era, no, es como que, y al final dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, no, solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde iremos? Así que sí, efectivamente es así. bueno, a Eh, ver si esta forma de ver esa escena es correcta. Eh, yo creo que lo que Jesús anuncia en ese momento es como una bomba, ¿no? Digamos, es ininteligible. Y los que se van ponen la mirada sobre su forma de percibir, sobre lo que ellos pensaban, lo que sentían. Mientras que los apóstoles que se quedan por un acto de fe, digamos, es como que no se ponen a analizar ni a inteligibilizar, intelectualizar lo que escuchan, sino que se quedan por adhesión al maestro, sin importarles mucho qué quiere decir eso, que después lo van a entender un poco más en la última cena, un poco más después en la cena con los discípulos de Maús, y después, bueno, en la práctica cotidiana de los primeros años, conmemorando, cumpliendo la palabra del Señor de hacer eso en memoria suya, ¿no? sí, Es decir, sí, eso es... evidentemente ellos de entrada, no, o sea, no entienden nada. Claro, claro. Esa es la realidad. Después van comprendiendo, ¿no? No nos olvidemos que, según también dice Jesús, enviará el Espíritu que nos enseñará todo, ¿no? Claro. Así que bueno, va a tardar un tiempo para que eso se capte. Sí, Pero la verdad es que lo que muestra, por ejemplo, escritos de la era apostólica como la Didache, es que ya la misa tenía muy pronto, muy cercano al acontecimiento de Cristo, ya existía la misa bastante parecida a como la conocemos hoy en día, claro. con una Yo veo liturgia de la Eucaristía y una liturgia de la palabra. sí, sí, yo veo un paralelismo este, trágico, digamos, si se quiere, entre los discípulos que se van y los hermanos separados, ¿no? Veo como que hay un parecido evidente, ¿no? Sí, sí, Frente al hecho, frente al hecho eucarístico, los hermanos separados que dicen que, bueno, que es un tema simbólico, ¿no? Alegórico, sí, sí, y lo que sentimos y vivimos nosotros, ¿no? Esa divisoria de aguas. sí, sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. no, por favor. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Luisa, vos si te tenés que ir, vaya con libertad, ¿eh? No queremos afectar el otro curso, ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta acá? En el chat. La aplicación de la Biblia en hebreo y en griego, ¿cuál era? No sé en base a qué estamos hablando, en base a la pregunta anterior. Pato, y en el chat hay otra.
Sí, tengo esa. La aplicación de la Biblia en hebreo y en griego, ¿cuál era? Pero no sé si estamos... A mí me sale otra. ¿Te la Ah, a leo? vos te sale... A A ver mí si me está salió antes. también otra. Lean si quieren. La Dice, de convendría. sí, esa. Pregunta muy básica, después retomo, Walter. Pregunta muy básica, ¿convendría leer las cartas de San Pablo por orden cronológico de escritura para ver la evolución de su pensamiento? Ana Esteba, supongo. No, Ana. Mira, convendría, digo, es hilar muy fino. Hay una evolución del pensamiento, de hecho fuimos haciendo mención a algunas cosas, por ejemplo, la visión de la ley en San Pablo. Una cosa es lo que, y eso hicimos mención, una cosa es lo que piensa o escribe en Gálatas y otra cosa es lo que piensa y escribe en Romanos, ¿sí? Y obviamente desde el lugar de la ley, desde el lugar de la gracia, la fe, hay una evolución en muchos sentidos y muchos aspectos. La evolución, a grosso modo, no es que hay un viraje gigantesco, ¿sí? Son pequeños matices. En general, salvo que uno quiera especificarse en un estudio muy profundo, y de hecho para eso en general uno no lo saca, insisto, salvo que sea un estudio profundísimo desde el griego y desde otras herramientas, en general no va a notar tanto la evolución leyendo las cartas, sino estudiando bibliografía, monografías, trabajos ya de licenciatura o hasta doctorados, ¿sí? Hay cantidad de escritos al respecto de estas cosas, pero en general uno no lo saca simplemente leyendo las cartas, sino literatura mucho más específica y de biblistas renombrados, ¿sí? Después la verdad que en internet uno encuentra de todo, en eso a favor y en contra uno tiene que, bueno, animarse a leer en cierta manera y animarse a investigar, y también tener cuidado de no caer en manos de cualquiera que simplemente hable de balbuceo, ¿no? Es impresionante la cantidad y en esto lo digo, mi tesis fue Gálatas, ¿sí? Pero digo, si uno busca Gálatas, es impresionante, y hasta sobre un versículo de Gálatas o sobre un versículo de lo que quiera de la Biblia, hay monografías y estudios y doctorados y licenciaturas a montones. Yo diría, para el nivel que estamos manejando acá en general, ya con leer las cartas y ubicar y medianamente saber qué hay en el trasfondo y conociendo el contexto de la carta, ya es un avance gigantesco a la media que tenemos, ¿sí? En la Iglesia Católica. Insisto, en general no hay tanto estudio hecho por los fieles, en general. Peco de generalizar, pero en general pasa eso. Si uno quiere adentrarse en detalles mucho más específicos, ya tiene que pasar a leer estudios propios sobre esa evolución en San Pablo, ¿sí? Si uno lo quiere hacer por orden cronológico, bueno, no hay problema, pero yo no hilaría tan fino en la generalidad. Creo que quedó respondido. ¿Bien? En eso simplemente algo que estuvimos intentando en estos cursos: si antes de leer una carta de Pablo o antes de leer un libro del Nuevo y del Antiguo Testamento, leo la introducción de la Biblia de Jerusalén o la introducción de la Biblia del Pueblo de Dios o de la Biblia que yo tenga, ya me da un panorama mucho más amplio de lo que puedo llegar a captar simplemente entrando en el libro directamente, ¿sí? Con las introducciones ya profundizamos mucho más, ya con las introducciones que hay de las editoriales a cada parte del libro. Si vamos a ver el libro de los signos, antes del libro de los signos hay una introducción al libro de los signos, ¿sí? El libro de la gloria, antes del libro de la gloria hay una introducción al libro de la gloria en general y las notas al pie. Ya con eso avanzaríamos un montón. Si alguien quiere hacer este estudio más profundo, puede hacerlo. Walter, vos ponías la aplicación de la Biblia en hebreo y en griego, ¿cuál era? Y yo te preguntaba, haciendo referencia a qué, la que usaba Luisa en las clases. Ahí no te puedo contestar cuál era la versión que utilizaba Luisa en las clases, ¿sí? En general, cuando uno utiliza el griego,
utilizan la versión Nestlé Aland, ¿sí? Si no me equivoco, en mi época estaba, era la edición 25-26, ¿sí? Eso en cuanto a la Biblia griega. Quiero ver si lo tengo acá. Bueno, acá. Perdonen, ¿eh? La edición griega del Nuevo Testamento es este, ¿sí? Puede que alguno tenga una versión Bordeaux, que es la Aland. Esta es la Nestlé Aland, la versión Bordeaux es solo la Aland. En general, ahora estamos usando eso. Esta es la edición número 27. Supongo yo que desde que estudié ya se editó alguna nueva. Son detalles lo que se van cambiando de edición a edición. Y la Biblia hebrea que solemos utilizar es la Septuaginta. Bien, este es el libro de la Biblia hebrea. Puede ser que Luisa haya utilizado alguna otra versión por el Accordance, que es el programa que ella utiliza. Yo utilizo el Bible Works, que es un poco más atrasado. Creo que hacen referencia a eso la pregunta, ¿sí? Hilando, obviamente, más fino. Tengo una pregunta para Luisa, dice Ricardo, lamentablemente Luisa se fue, voy a ver si la puedo contestar. Ella una vez mencionó la fecha del nacimiento de Jesús como el 25 de diciembre, pero escuché decir que esa fecha fue adoptada por la Iglesia para poder ordenar el calendario. Hay versiones que mencionan el nacimiento de nuestro Señor en abril. ¿Cuál es el hecho histórico si se conoce? Gracias. Bueno, no sé qué habrá mencionado Luisa. Me acuerdo que en algún momento algo del nacimiento se habló. No voy a contestar por lo que dijo Luisa, no recuerdo. Sí, coincido con eso de que, bueno, la fecha específica, me imagino que no la tenemos en esto, mucho dato histórico preciso, no lo tenemos. Supongo que algo de eso haremos mención, o hará mención Luisa, que creo que es la que va a dar. Les dijimos que íbamos en la preparación del Adviento, ¿sí? Íbamos a intentar acompañar eso desde la infancia de Jesús. Calculo desde el Evangelio según San Lucas y desde el Evangelio según San Mateo. No sé si lo haremos, tal vez tomemos Lucas o Mateo. En principio lo haríamos sobre los dos evangelios. No les prometo nada porque todavía no lo tenemos armado el curso, ni siquiera sé si lo va a dar Luisa o lo voy a dar yo. Creo que Luisa ya tiene algo armado, así que en principio vamos a tirarle el balurdo a Luisa. Aprovechamos que no está y la mandamos al frente. Bien, no te puedo contestar la pregunta, esperemos y de paso estamos dejándolos con intrigas para el curso que viene. Estoy viendo si hay alguna otra pregunta, si ustedes ven, voy viendo. Gracias a todos, disfruté mucho, tengo otro Zoom del taller de los Salmos. Bueno, muy bien María del Carmen, fuerza y coraje. ¿Alguna otra pregunta? No veo si hay manitos levantadas. Voy a espiar por ahí. Juan Carlos está levantando la mano. A ver, si querés, Juan Carlos. Sí. Cuando recién preguntaban, alguien preguntó por la Biblia en griego y en español. Y en hebreo decía, sí. En hebreo, bueno, o en hebreo, pero no sé si se refería al link de internet que permitía poner en paralelo los textos, español y griego, español y hebreo, griego y hebreo. A mí no me quedó claro cuál es el link para acceder a ese software. Es que no era un link, es una aplicación, se llama el Accordance, es una aplicación que se compra, ¿sí? Que sale lo suyo, no se compra por 2,50 pesos, en Argentina todo nos sale caro, son cosas que inventan algunos genios en otras partes del mundo y que no piensan en nosotros los latinoamericanos. Se llama Accordance, ¿sí? Está el Accordance o el Bible Works. El Bible Works, gracias a la piratería, se dejó de hacer porque fueron a pérdida y se pirateó por todos lados y nadie lo pagó. Entonces ya el Bible Works no se usa. Hoy en día está el Accordance. Adivinen cuál tengo yo, el Bible Works, que ya no se usa, así que no se lo puedo pasar. El Accordance no sé cómo se baja, ¿sí? Se puede comprar la aplicación.
Si alguien quiere leer en griego, no está el interlineal, yo el interlineal lo tengo en la capilla porque lo intento usar todos los días, está el interlineal también, que ese se edita en el interlineal griego y el interlineal hebreo. Los dos son caros, el interlineal griego es más barato porque es un tomo. Ese se edita en Sociedades Bíblicas es evangélica, pero bueno, nosotros utilizamos lo que ellos editan, que justamente utiliza este texto del Nestlé Aland y tenés en un renglón escrito en griego y en otro renglón escrito en español. Lo mismo pasa con el interlineal hebreo, y ese también está editado y en Sociedades Bíblicas. Si alguien quiere, deja el ojo de la cara sobre el mostrador y te pasan el interlineal hebreo. Bien, si alguien quiere, lo que iba a decir es esto. Nestlé Aland lo tienen en online, pero el problema es que no es el interlineal, es el griego solo. Si uno busca, creo que era nestlealand.com.ar o una cosa así, googleenlo y les va a salir la edición griega. Bien. Muchas gracias. Ese sí está online. Muchísimas Después, gracias. no, de nada. Después intento buscarlo y trato de pasártelo si estás en WhatsApp. Andrea, haceme acordar, por favor. ¿Bien? ¿Qué más? Hacemos tipo remate. Cuenta regresiva. 5, 4. Hable ahora o calle para siempre. Bueno, en esto, como verán, insisto, para los que no hicieron cursos anteriores, tienen cantidades de cursos subidos al canal de YouTube, pueden animarse, ¿sí? Alguien nos pidió, hay muchos que están haciendo este curso u otros a destiempo, no están con nosotros los jueves, pero lo van viendo en YouTube, y después nos acercan al WhatsApp algunas preguntas, ¿sí? En la medida de lo posible intentamos responder, la verdad que no nos dedicamos a esto exclusivamente, sería bastante más fácil nuestras vidas, pero no lo hacemos, entonces vamos respondiendo en la medida que podemos. Yo les había prometido en algún momento un escrito sobre los discursos querigmáticos en los Hechos de los Apóstoles, tanto de Pedro, discursos de Pedro, como discursos de Pablo. Eso lo mandé hoy a nuestro grupo, así que seguramente Andrés se los esté mandando junto con la grabación en este tiempito. Ricardo, una pregunta. Sí, buenas tardes, padre, una pregunta Buenas que tardes. había hecho hace un par de clases, que era para el final, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué, no sobre el curso, sino sobre los que estamos tratando de aprender? ¿Por qué hay tanta cantidad de mujeres sobre hombres? O al revés, ¿por qué son tan pocos los hombres que participamos en este curso? Bueno, eso es la pregunta, no me la tenés que hacer a mí. No sabría. Mira, en la iglesia la mayoría es mujeres, ¿sí? Eso en cualquier grupo eclesial que tenemos, en general la mayoría son mujeres. Supongo que acá pasa lo mismo por el promedio. En cuanto a acá, ¿por qué en concreto? Digo, si en la iglesia en general son más mujeres que varones, acá por añadidura nos pasa lo mismo. ¿Por qué pasa eso? No sabría decirte, es un buen interrogante. Si te contesto, te miento. Nora quiere contestar. Nora levanta la mano y quiere contestar. No armemos un debate de esto porque no terminamos más. No, yo no quiero contestar. Lo único que quiero decir es que siempre fue así. Yo me acuerdo de haber leído, qué sé yo, en Historia Argentina, por ejemplo, que las mujeres iban a misa con todos los mantones y qué sé yo, y los hombres se esperaban afuera. O sea, aparentemente fue siempre así. ¿Por qué? ¿Será porque las mujeres tenemos menos trabajo y íbamos a la iglesia y los hombres trabajaban afuera? Y bueno, qué sé yo, no sé. Hoy en día te escucha alguien y te manda a matar, Nora, si decís eso. Seguramente. No, pero por ejemplo, muchas veces, en las misiones muchas veces uno sigue pasando, lamentablemente. Uno toca la puerta, te atiende un hombre y te dice, sí, de esos asuntos se encarga mi mujer, y llama a la señora. Y claro. Suena caricatura, pero sigue pasando, lamentablemente. Sí. Un aplauso por lo menos para todos los hombres que tenemos aquí y las mujeres Son también. unos Liliana, buenos, todo sí, tuyo. algunos hay. Ahí, tuyo, Liliana. A mí, ¿se me escucha?
Sí, sí. Trabajé muchos años en el centro y hablando de este tema quiero decir que en la iglesia de la Merced a la 1 de la tarde había más hombres que mujeres escuchando misa. Así que depende el lugar y la situación. Y eso a mí me llamó mucho la atención, tal vez porque sea una zona que era de hombres, trabajaban muchos hombres, pero llamaba muchísimo la atención. Nada más, gracias. Bueno, gracias. Tomo ahí, Pablo Peralta pregunta cuál es el grupo por donde pasarán los discursos, el escrito de los discursos, ¿sí? Por los dos lados, nosotros estamos intentando manejarnos, por un lado por el WhatsApp, aquellos que están en la lista de difusión de WhatsApp los recibirán por ahí. Si alguno no está, simplemente manda un mensaje al WhatsApp diciendo quiero que se me incluya en la lista y lo incluimos. Pongan su nombre y apellido, así ya los tenemos identificados y por ahí mandaremos. Y si no, por la lista de mails que venimos manejando desde el primer curso. ¿Bien? Por los dos lados estaremos mandando la información. Pato, importante que me escriban y digan quiero que me agreguen al grupo. Bien. Así yo identifico. Bien. Ricardo, te quedó la mano levantada, no sé si de lo anterior o alguna otra pregunta. No, me quedó levantada porque no sé cómo bajarla, padre. Está bien, no hay problema, no pasa nada. Después le pedimos a André que dé un curso de tecnología y yo me anoto. Tampoco soy muy ducho. ¿Alguna otra preguntita? A ver, yo. A ver, alguien está intentando. O es Ricardo que está intentando bajar la mano de nuevo. Ayúdenme ustedes a ver el resto, porque veo de a 5 o 6, ¿no? Bueno, mientras tanto, así les doy el changüí de preguntar si alguien quiere. Desde ya, muchas gracias por acompañar estos cursos, ¿sí? La verdad que todos, en general, recibimos cantidades y cantidades de agradecimientos, de felicitaciones y de muchos otros mensajitos muy lindos. Sepan que de nuestro lado es un gusto, es un esfuerzo, no hay duda, pero es un gusto enorme poder acompañar esto y fomentar la lectura de la Biblia y un conocimiento más profundo, no solo de estudio, y acá hago hincapié, no solo de estudio, sino una lectura orante de la palabra. Todo esto, insisto, que no es para hinchar y tener cerebros grandes, sino para que nos ayude a amar más y mejor a la iglesia, en el caso de la eclesiología, y sobre todo a Jesús. Esto del Evangelio según San Juan nos ayuda un montón. Entonces, gracias por acompañarlo. Les pedimos también que lo difundan. Hay muchísima gente que está interesada en estas cosas y nuestra difusión es muy limitada. Vamos haciendo lo que podemos y aquí dentro de la diócesis. Entonces, los invitamos a difundirlo desde su lado. En YouTube están todos los cursos guardados, promociónenlo en la medida que crean que están buenos. Y bueno, seguimos andando e intentando servir a esta iglesia de Buenos Aires y Dios quiera que más allá de nuestra arquidiócesis. Ana, ¿tenés la mano levantada? No, te quedó la mano levantada de otra cosa. Muy bien. Casa Herrero, cuchillo de palo. Ana es docente y no sabe bajar la mano. Impresionante. Bueno, gente, muchísimas gracias. Les damos un descanso de los bardeos y del bullying del padre Patricio hasta el Adviento. Si Dios quiere, en el Adviento nos volvemos a ver. Dios los bendiga.